Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. A ver, aquí equipo, nada más confirmar que se me ve y se me escucha para comenzar de entrar a la grabación. Sí, sí, te ves y te escuchas perfecto. Excelente, gracias, Jackie. Pues bueno, nos vamos a ir de lleno porque yo sé que mucha gente esto lo va a ver en grabación, pero miren, es un tema que la verdad ahorita es tendencia. Si te metiste al link y no viste el anuncio, vamos a hablar de conociendo al narcisista y te pregunto, ¿tú crees que conoces a alguien con estos rasgos? Y te digo crees porque a pesar de que en la descripción puse, puedes identificar si tú eres un narcisista, pero te voy a decir una cosa, el narcisista no se anda como que preguntando si es narcisista, o sea, como que no le preocupa darse cuenta si lo es o no lo es. Entonces, este es el tema, conociendo al narcisista. Lo voy a explicar de manera breve porque este es el tema introductorio. Luego vamos a ver cómo se va la relación con un narcisista, qué cosas pasan, qué cosas no pasan, qué cosas cambian después en la vida de una persona cuando convive o hace vida con un narcisista, entonces vamos a verlo. Primero quiero aclarar que nomás aunque la palabra ya se usa muy feo, pues viene del nombre de una leyenda por allá griega que Narciso se ahogó con su propio reflejo, se quería demasiado, ¿no? Y de ahí nace el nombre, o sea, no es como que vayamos a ver que es un insulto tampoco, porque luego he visto que también lo usan como un insulto, ¿no? De, "Ay, tú eres narcisista y tal". Ok, vamos a dejar de encasillarlo nada más con esto y nos vamos aclarando el panorama, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que saber es, pues, como que, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí, no? Básico, rasgo de personalidad. Luego hablamos de qué es un rasgo de personalidad y no sabemos o lo confundimos con un trastorno. Ahorita vamos a ver qué es. Un rasgo de personalidad es una característica psicológica que define patrones de pensamiento, emoción y comportamiento de una persona. O sea, lo que pensamos, creemos, tenemos ideas, lo que sentimos con respecto a esas mismas ideas y pues el comportamiento que tenemos en un resultado. ¿Qué es el narcisismo? Pues es importante distinguir, como les decía ahorita, entre el narcisismo como un rasgo, o sea, no es lo mismo decir que una persona se portó en una ocasión egoísta a decir que todo su ser es una persona egoísta, ¿verdad? No lo vamos a etiquetar en una sola cosa. Nosotros somos más complejos que eso. Entonces, es un rasgo de personalidad y el trastorno son diferentes. Puede tener un impacto significativo en la vida de quien lo padece y de quienes lo rodean. ¿Cómo se te hace que se describa con la palabra padecer? Padecer el narcisismo. O sea, pareciera es como que es que no lo escogió, ¿verdad? Sea, padece de narcisismo, pues yo pensaría a lo mejor que él quiso ser así, ¿no? Le gusta ser así. Vamos a ver por qué. Aprende a identificar, reconocer estos rasgos en uno mismo, que digo, no es cosa fácil, que hay que hacer el ego a un ladito para poderlo ver y reconocerlo en los demás, pues me ayuda a entender las dinámicas interpersonales, o sea, cómo me llevo con los demás y manejar mejor las relaciones. Em, el narcisismo, a grandes rasgos, se refiere a una patología. ¿Qué es una patología? Pues un conjunto de síntomas, para que se hagan una idea. Es un conjunto de síntomas de la personalidad caracterizada por un sentido grandioso de la propia importancia y una profunda necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Ahora vamos sumándole ahí, ¿no? A los ingredientes. Profunda necesidad de admiración. ¿Conocen ustedes, no sé, algún famoso, algunos, como les llaman ahora, influencers, que den como muy notable esa necesidad de admiración? ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé, imagínate que alguien escribe un libro. Yo, por ejemplo, he leído a algunos autores que no les gusta ser famosos, ¿saben? No les gusta que haya fotos de ellos ni nada. Son buenos en lo que hacen, pero no les gusta llamar la atención. Entonces, se nota cuando alguien tiene mucha necesidad de admiración. Y además de esto, una falta de empatía hacia los demás. O sea, la empatía es esa habilidad que tenemos de inteligencia emocional, donde yo me puedo sentir bien o triste o mal y entiendo mi emoción,
pero también me pongo en el lugar del otro para tratar de entenderlo y llegar pues a algún acuerdo, una sana convivencia, ¿no? La empatía ayuda mucho, sobre todo si eres un líder de familia, de trabajo, etcétera, la empatía te va a servir muchísimo. Pero al narcisista no le puedes pedir mucha empatía. Tal vez pudiera parecer empático, pero a veces lo va a usar nada más para su beneficio y luego vamos viendo qué más. En su forma más extrema, el trastorno narcisista de la personalidad puede afectar significativamente la vida personal y profesional del individuo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya es un grado de trastorno, como lo dice el segundo párrafo, ya es por el nivel de afectación que tiene. O sea, cuando hablamos de esta palabra, ya la patología no te deja llevar una vida, digamos, sana o equilibrada, manifestándose en comportamientos de explotación y en la búsqueda constante de validación externa. En el comportamiento de explotación vamos a referirnos un poquito más a la explotación que pueden hacerle a las demás personas para sacar un beneficio, ¿va? En eso ya estamos en el contexto. Las personas con rasgos narcisistas tienden a idealizarse a sí mismas y a subestimar a los demás. Todos tenemos una parte de idealización porque tenemos nuestra propia realidad. Yo tengo mi percepción de la realidad y tú tienes la tuya. Sin embargo, lo hago siempre y cuando yo esté subestimando a los demás, o sea, poniéndolos en un escalón por debajo de mí, en todas las ocasiones posibles. Y si no me es posible colocar a una persona en un escalón más abajo, prefiero mejor no hablarle a esa persona, lo que puede llevar a relaciones interpersonales problemáticas y a una sensibilidad extrema a la crítica. Cuando a mí me dicen, oye, Jorge, hubieras puesto la luz de este lado, la cámara más arriba, va, a lo mejor sí, y luego al otro video lo intento, va, pero si yo fuera muy con el rasgo narcisista muy presente, yo diría, ah, caray, pues haz tu propio video, ¿verdad? ¿Por qué me estás diciendo a mí cómo hacer las cosas? Tú no sabes y hablas sin saber. Entonces, o sea, como que la crítica me hace como sentir muy mal. Incluso aunque sea con una buena intención, no lo voy a tomar con una buena intención. Si es que este rasgo está muy presente. Ahora, lo que decía al principio, ¿por qué se padece el narcisismo? El narcisismo no es una elección consciente, ¿saben? Em, los rasgos narcisistas se desarrollan una combinación de factores, miren, genéticos, ambientales y experiencias de vida, especialmente durante la infancia. Muy seguramente un narcisista no nació siendo narcisista. Sí, factores genéticos y ambientales intervienen, así como a veces con la depresión, factores genéticos y ambientales también intervienen. O sea, son neurobiológicos, pero va a depender mucho, va a tener mucho peso la manera en la que viviste tus primeras etapas de vida, tu desarrollo, cuando eras vulnerable, cuando no sabías qué hacer, cuando dependías totalmente de otras personas o que esperabas mucho de otras personas y de alguna manera te decepcionaron o de alguna manera sientes que los decepcionaste, entonces va a generar muchas de estas causas. Por ejemplo, menciono acá un entorno familiar que fomenta la sobreprotección, la crítica excesiva o la falta de validación emocional puede contribuir al desarrollo de estos rasgos. Expliquemos uno por uno rápidamente. Sobreprotección. ¿Han sido ustedes parte de una familia con sobreprotección o han generado ustedes por sus familiares una sobreprotección? Normalmente lo tratamos de hacer con todo el amor del mundo, ¿no? Pero esta sobreprotección también es una manera de rechazo. Si yo a mis hijos los sobreprotejo, les resuelvo todo en la vida, es porque yo pienso que no son capaces de lograrlos por sí mismos, dice Eulalia, yo. Muy bien. Ahora, la crítica excesiva suele ver mucho también las comparaciones. Es que tu hermano ya a tu edad hacía esto, es que tu prima ya hace esto, es que tus amigos hacen esto otro. Entonces, esa comparación, o sea, siento como que todo lo que hago está mal para mis papás, no les satisface y pues obviamente de niño busco satisfacer a mis papás, es una necesidad
primaria, ser aceptados por ellos, porque es el primer núcleo de pertenencia que tengo en mi vida. Entonces, esa crítica excesiva me hace sentir nuevamente rechazado. O la falta de validación emocional. Alguna vez yo escuché familia mexicana decirle al niño que está llorando y que no tuvo un daño físico por el cual estar llorando, le dicen al niño, si sigues llorando, te voy a pegar. Y te voy a pegar para que llores por algo. Es decir, le doy a entender que el dolor emocional no es justificante para el llanto. El dolor físico sí. Y si quiere llorar, pues entonces hay que proporcionarle un daño físico. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, es como que tus emociones no son válidas. O sea, yo soy un adulto, yo trabajo, yo tengo problemas, yo tengo responsabilidades. Tú eres un niño. ¿Por qué estarías triste? ¿Por qué estarías con un dolor emocional? Como si no tuvieran derecho a hacerlo. Y entonces, pues si a ellos se les fue negado el poder sentir sus emociones, ¿por qué ellos tendrían que validar al otro? ¿Me explico? Entonces, todo esto fue sumando a que el narcisista se volviera un narcisista, o que si no lo era, pues empezara a convertirse. Ya lo empezamos a ver un poquito más como, un poquito más con compasión o no, porque si no, pues, vamos bien, ¿va? Muy bien. Entonces ya quedó este punto, que este punto es de los más interesantes para mí en esta introducción al narcisismo, porque luego solemos ser muy duros. Y no, no te estoy diciendo que entiendas para justificar. La verdad, si identificas a un narcisista y te estás relacionando con él, pues sí te pediría guardar una sana distancia, como en la pandemia, ¿no? Sin embargo, pues que lo entendamos, que si tú eres de alguna manera una persona tan valiente para hacer tu ego a un lado y ver si unos de estos rasgos narcisistas te han afectado, pues puedas ver que pues no lo elegiste ni tampoco eres una mala persona solamente por haber crecido en estas experiencias. Las personas con tendencias narcisistas pueden ser o no plenamente conscientes de cómo sus comportamientos afectan a los demás. Es lo que te digo, no se dan cuenta y no porque no quieran. O sea, nuestro ego está hecho para protegernos, gente. Nuestro ego se forma pues, de todo, aprendizajes de experiencias de vida, nuestras creencias centrales, nuestras creencias limitantes y un montón de cosas que te voy a ir explicando, pero no se dan cuenta y no les interesa darse cuenta. Es más, podrían estar, les puedes mandar tú esta clase, porque voy a guardar la grabación y le puedes mandar el link y nada, nos va a decir, ¿por qué me lo mando? Pues quién sabe, aquí está Sonia y Sonia se lo mandó a una persona que cree que le está afectando estos rasgos narcisistas en tu vida y va a decir, ¿quién sabe por qué me lo mandó Sonia? Si yo no congenio con nada de esto, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, no sé, dificulta mucho ese cambio, claro. O sea, es muy raro que un narcisista venga conmigo a terapia y me diga, quiero dejar de ser narcisista. Lo más común es que conocemos el caso y digo, yo viví con un narcisista y pues me hizo trizas, ¿no? Entonces, y por eso hay el apoyo. Entender esto es importante para abordar el narcisismo desde una perspectiva compasiva. Como en las diapositivas anteriores, no vimos, pues no fue tanto así como que su elección, pero podemos ser compasivos, tanto para quienes lo experimentan como para quienes se relacionan con ellos, que es lo que les decía. ¿Va? Ahora, punto clave aquí para entender el comportamiento del narcisista. Y vuelvo al punto, no es comprender para justificar, es para tomar tus debidas precauciones. La autoestima del narcisista es compleja y a menudo inestable. Aunque pueden parecer tener una autoestima muy alta, o sea, ser muy seguros de sí mismos, al punto de parecer hasta altaneros, etcétera, en realidad, pues puede ser solamente superficial y ser muy frágil. Entonces, suelen ser un malestar para los demás, pueden llegar a destruir a una persona con su actitud narcisista y sobre todo saber que me preguntaban ahí en el chat, oye, ¿esto le pasa a las mujeres? Sí, veo aquí puras mujeres conectadas. Sí hay mujeres con rasgos narcisistas, sí hay mujeres también con diagnóstico de trastorno de narcisista de la personalidad. Sin embargo, es más frecuente en hombres. O sea que es más frecuente que quien sufre las consecuencias de estos comportamientos sea una mujer. Entonces, sí pasa. Así como hay otros trastornos como los histriónicos, límite de personalidad que son más comunes en mujeres, también hay unos que son más comunes en hombres, pero no son exclusivos ninguno, ¿ok? Y puede pasar.
No es que como que, no, soy mujer, no, a mí no me pasa eso. Sí te puede pasar. Y estamos hablando de que hoy hablamos de rasgos y de cómo diferenciarlo del trastorno. Sencillo. Los narcisistas tienden a depender de la admiración externa para validar su sentido de valía personal. En terapia me he topado yo incluso con algunas personas que llegan a caer en la promiscuidad de sus actividades sociales, sexuales, etcétera. Y esa promiscuidad no siempre depende de que necesiten atención sexual, sino una atención emocional. Muchos de ellos han podido compartir que han caído en una promiscuidad solamente por verse atendidos, por verse, digamos, validados, incluso con personas que ni siquiera les atraían o física o emocionalmente, solamente fue porque recibían aprobación. Entonces, puede ser esto un rasgo narcisista que esté afectando su desempeño. Los narcisistas tienden a depender de la admiración externa. Por lo tanto, esa autoestima se basa más en la percepción de los demás que en un sentido interno. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de una autovaloración saludable, o sea, de lo que yo mismo pienso de mí, tiene más peso para mí, si tengo rasgo narcisista, tiene más peso para mí lo que otros piensen de mí que lo que yo mismo crea. ¿Ok? Ahora, ya para ir cerrando este tema de cómo diferenciarlo entre una personalidad narcisista y un trastorno narcisista de la personalidad, radica en qué intensidad y el impacto en la vida diaria de la persona. Aquí van algunos rasgos para diferenciar. En ambas partes, tanto en los rasgos como en el trastorno completo, eh, hay un patrón más severo y disfuncional, o sea, en el trastorno es más grave, digámoslo así, el daño que hay. En la personalidad narcisista hay rasgos moderados, presentan algunas características, pero no afectan gravemente su vida. Incluso, ¿sabes qué puede pasar? Puede que sean narcisistas con su pareja y no representar ese mismo patrón de conducta con otras personas. Puede ser alguien que en su trabajo es todo amor, toda ternura, toda atención y como dice la frase acá en México, ¿no? Luz de la calle, oscuridad de tu casa. Entonces puede que alguien no se identifique como tal en todos los roles de su vida. Ahora, esos son los rasgos moderados. Funcionalidad. Esto quiere decir que pueden mantener relaciones, o sea, pareja, relaciones de amistad, laboral, funcionar en el entorno laboral y social, aunque a veces con dificultades. A veces, ¿ok? Esto es un rasgo. Autoconciencia, o sea, pueden reconocer sus comportamientos y estar abiertos a la retroalimentación. O sea, si tú te consideras que alguna vez te has portado un poco narcisista, pero tienes ese nivel de autoconciencia para decir, a lo mejor sí, puede ser. Bueno, déjame decirte que entonces estás dentro del rango de solamente un rasgo de personalidad y que si tienes apertura al cambio, eso no te va a afectar a mayor medida. En cambio, el trastorno tiene una intensidad en los rasgos mucho más pronunciados y persistentes. Afectan tus relaciones y el funcionamiento diario. O sea, ya tu vida cotidiana se ve truncada por el narcisismo. Dificultad en relaciones, tienen problemas significativos en mantener relaciones saludables, suelen tener conflictos frecuentes. Una relación puede parecer saludable y no ser saludable. Puede ser una relación de muchísimos años donde el narcisista se aprovecha de la situación a lo mejor un poquito, digamos, pasiva de la persona, permisiva de la otra persona, donde ya la manipulación llegó a tal grado que puede que no tengan problemas siempre y cuando las cosas se hagan como él dice, por ejemplo. Falta de autoconciencia. A diferencia de la persona que tiene rasgos, quien tiene el trastorno puede no reconocer la gravedad de sus comportamientos y a menudo son defensivos ante la crítica. O sea, lo que tú le vayas a decir de retroalimentación, no la quiere, te va a molestar. Más con el solo hecho de que lo intentes, ya, va a pintar su raya. Ahora, tienen una reacción emocional extrema. Pueden reaccionar con ira o desdén si sienten que su autoestima está amenazada. Como vimos al principio, la autoestima está frágil, ¿no? Pues imagínense, si tienes un castillo hecho de cartas, no dejas que nadie se le acerque, ni el aire porque lo va a tumbar.
Entonces, no es una autoestima real. Para que sepan nada más, porque luego andamos autodiagnosticándonos y platicando que el vecino es narcisista, que mi novio, que el actual, lo que sea. Bueno, sepan que el diagnóstico del trastorno narcisista de la personalidad se realiza mediante una evaluación clínica y la realiza un profesional de la salud mental. O sea, yo así nomás con ojos de buen cubero no puedo decir si alguien es narcisista o no, ¿ok? Entonces, estos son los pasos y criterios. Te los platico de volada y ahorita hacemos un yo nunca nunca, ¿ok? La evaluación clínica, pues una entrevista, si han ido a terapia, por ejemplo, pues ahí esta parte de la sesión donde pues sí, como tenemos que ver la experiencia de su pasado para ver qué pudo haber influenciado también a aumentar esta patología, pues aquí te vas a dar cuenta, ¿no? Hay una entrevista detallada, historia personal, etcétera, ¿no? Cuestionarios y pruebas. No te voy a aburrir con esos detalles, más adelante puede que te los platique de otra manera, pero básicamente son herramientas que ya tenemos los expertos en la salud mental para aplicarlo y tienen un estilo de medición, entonces con eso nos da más datos. Criterios diagnósticos, pues bueno, tenemos un manual que es el DSM-5, que es como nuestra Biblia para el diagnóstico, es un manual para, como no nos aprendemos todo, así como que de memoria, yo no me sé todos los ítems para determinar uno, pero bueno, ahí está. Bueno, aquí les voy a invitar a que levanten un dedito por cada cosa que crean que sí tienen, porque por lo menos deberían de cumplir 5 de los siguientes criterios. ¿Listas? Ahí va. Sentido grandioso de la importancia personal. O sea, yo soy así como la canción de Gordolfo Gelatino, ¿verdad? Yo soy maravilloso, yo soy el mejor, y si ustedes no se dan cuenta, es que no saben reconocer el talento, ¿no? Yo estoy agrandadísimo. ¿Se han sentido así? Pónganle al final cuántos puntos sí se dieron, ¿no? Segundo punto, preocupación por fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Como tienen expectativas poco reales, tienen expectativas idealizadas. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, el mundo ideal no existe, ¿no? Es una idea como tal. Existe el mundo real y las percepciones diferentes. Pero aquí lo que estamos viendo es que se preocupa mucho por cumplir lo que para él es valioso, ¿no? Y muchas veces está como muy, muy, muy lejos de la realidad o de su realidad en ese momento. Tienen la creencia de que son especiales y únicos. Ojo, yo soy especial y también soy único. Sin embargo, creo que esto me pone por encima de los demás. Eso es lo que hace o cree el rasgo narcisista. Llevamos 3. ¿Cuántos puntos te has dado? Necesidad excesiva de admiración. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la promiscuidad, por ejemplo, de las redes sociales, de la persona que cada 5 minutos está subiendo una foto, una historia y que es sobre sí misma y que solamente se ve esa misma persona? Pues ahí ya, digamos, tenemos un puntito. Yo creo que ahí yo podría levantar fácilmente la mano y a todos nos gusta tener una admiración. La diferencia aquí es que es una necesidad excesiva y ningún exceso es bueno. Otro punto, sentido de derecho o expectativa de trato especial. O sea, yo me merezco todo, incluso si no hago nada. Y ese sentido de que yo merezco todo sin esforzarme, me lo llevo a todos los ámbitos de mi vida. A las relaciones de pareja, a las relaciones de trabajo, etcétera. Comportamientos explotadores en relaciones interpersonales. Ese tipo de personas que saca ventaja de su pareja, de sus amigos. Y no sé, me ha pasado mucho ver una actitud narcisista con alguien que, por ejemplo, elogia a los demás para que hagan cosas por él. Oye, amigo, tú que eres buenísimo en matemáticas, en geografía, de verdad tengo mucho que aprenderte, eres otra onda, ¿no? Tú eres el mejor del mundo. Échame la mano, ¿no? Por favor, hazme la tarea. De verdad, yo hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Entonces ya explotó su relación, ¿me explico? Y que se vale pedir ayuda. Y yo creo que la intención que está detrás, y creo que queda bastante claro, es como lo hace el narcisista. Falta de empatía, esto ya lo mencionamos, se les dificulta mucho. Y a veces no es que no quieran tener empatía, pero como vimos en su experiencia del pasado, pues tienen esa dificultad porque no fueron validados, sus emociones no fueron validadas y no saben realmente ni cómo se hace eso. O sea, aunque quisieran, no pueden. Entonces, no sé si te ha pasado esa falta de empatía, que de verdad
no sé, o sea, de verdad te vale nada o te preocupa nada la situación de cualquier otra persona o si una persona llegada a ti está sufriendo y no te importa para nada su sufrimiento, pero de verdad, o sea, al grado casi, casi maquiavélico, pero no fue tu intención que él tuviera un daño, sino simplemente no te interesa esa falta de empatía. Envidia de los demás o creencia de que los demás lo envidian. Como está muy idealizado, cree que los demás, como están por debajo, tienen que verlo mal. Pero en realidad, él tiene envidia porque los demás puede que fomenten una autoestima auténtica y la de él está muy frágil. Y último de estos puntos, porque hay más, pero por lo menos tendrías que estar cumpliendo 5, tiene actitudes y comportamientos arrogantes. O sea, pareciera que su autoestima está por las nubes, ¿eh? Vuelvo a repetir, pero es una actitud arrogante, ¿va? Acá me está poniendo en el chat. Si quieren comentar algo, preguntar, lo pueden hacer en el chat. Si lo estás viendo en grabación, ponlo en el grupo o mándamelo en mensaje directo, ¿vale? ¿Cuántos puntitos te pusiste? ¿Cuántos crees que cumpliste de estos que mencionan? Si no, pásame tu dirección y ya estamos mandando el camioncito, ¿verdad? Y ya por último, pues evalúan el impacto en la vida diaria, o sea, en que cómo te afecta. Esa es la medición que hacen clínicamente, cómo estos rasgos afectan todo, tu vida diaria, tus relaciones en la casa, en el trabajo, todo, y tu salud emocional. Y por último, pues hace una historia clínica. La historia clínica es cómo creciste, cómo te llevas con papá, cómo te llevas con mamá, y no es que todo se centre en el pasado, pero es entender la causa. Por último, y antes de comentar con ustedes algunos puntos que tengo observación, les dejo esta frase de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. El narcisismo es el amor a uno mismo que puede convertirse en un obstáculo para el amor hacia los demás. ¿Cómo entienden ustedes esta frase? Reflexionenla un poquito, o sea, ¿cómo la ven? A ver, voy aquí al chat y antes de terminar les voy a dar mis observaciones. Y sí, por favor. Muy bien. Ya me, ya me pasó a hablarle a su dirección, dice, porque ya cumplí más de 5 puntos, ha de decir. Muy bien. Esto es introductorio, chicas. No es todo el tema porque hay muchísima tela de dónde cortar, pero creo que desde aquí, por ejemplo, ya pudimos aprender que hay diferencia entre el rasgo y el trastorno. ¿Qué más? Que por ejemplo el narcisista pues tuvo algunas causas que no estaban bajo su control y que ayudaron a que esos rasgos se desarrollaran todavía más, ¿verdad? Que el diagnóstico lo hace un especialista y que hay una medición y que hay un manual de diagnóstico, que se hacen pruebas y que no nada más por ver que una persona es arrogante es narcisista. Una persona puede ser arrogante y no ser narcisista, ¿eh? ¿Me explico? Eso es lo que quería que quedara más que claro. Ahora voy a platicarles algunas cosas un poquito ya más tranquilo, ya sin las diapositivas, porque miren, algo que les tengo que platicar del narcisista o de lo que yo quiero que les llegue esta información es para que ustedes se protejan. Estas personas tienen un problema de autoestima y para tener un mejor autoestima se encargan de destruirte, de bajarte a un nivel, a su nivel o más abajo todavía, si se puede. Entonces, a pesar de que tú estés entendiendo esta teoría, no te desvivas por entenderlo. O sea, la verdad, en palabras simples, huye de allí, porque no va a ser más que destruirte. No porque te odie, no porque el universo tiene algo en contra tuya, sino porque lo que tú le pides no lo sabe dar y no lo va a poder dar. Eulalia me dice, me encanta tu forma de explicar y es lo que yo es difícil como una madre de 3 hijos. Así es, pues aparte de esto, mucho de esto de entenderlo es diferenciar que a veces las palabras como que pesan más, ¿no? Narcisista lo vemos como muy grave, pero entender que hay distintos rasgos de personalidad y que de vez en cuando incluso hasta le podemos sacar ventaja a uno que nos pudiera también dar desventaja, pues es entender las cosas. Básicamente es lo que quiero. Ok, estas personas son inseguros, como lo vimos aquí, su autoestima pues no está muy bien, que digamos. Entonces no son lo que parecen. Suelen presentarse, escucha bien esto, como personas amables, encantadoras, serviciales, atentas, pero en realidad también hay mucho egoísmo en ellos, incluso en etapas adultas,
son incapaces de amar y son muy mentirosos, ¿ok? Suelen ser muy buenos en el proceso, por ejemplo, de una conquista, ¿no? Los vas a amar, o sea, en el proceso de conquista te va a encantar el hombre, pero es parte de la misión, ¿no? Hay que enamorarla, hay que convencerla y después comenzar con el proceso narcisista. Estas personas amables, estas personas atentas, también suelen ser en exceso mentirosos, aparte egoístas y como les dije, incapaces de amar. Te voy a poner un ejemplo muy duro. Bueno, para mí, un hombre narcisista que es papá, ¿cómo es posible que no quiera a los hijos? Vínculo emocional, el lazo afectivo, como le quieras llamar, puede que haya, pero en realidad te lo digo, hay muchos papás que solamente cuando son observados como papás, es decir, solo soy buen papá si soy observado, para que me pongan palomita y estrellita en la frente. Ay, Jorge, qué buen papá eres y te gusta estar con tu hijo. No, ojalá y a mí me hubiera tocado uno así. Y tú, pues con el ego por las nubes, ¿no? Pero en realidad, si nadie te viera, no quisieras hacer eso. O sea, es ese narcisismo el de que tú buscas ser admirado y a través de tu paternidad logras admiración, lo vas a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no están con el niño? Incluso pasa mucho que se divorcian y se alejan de los hijos, cuando antes eran un pedazo a los hijos. Entonces, es una realidad. O sea, ese amor paternal que podemos idealizar o esperar de esa figura paterna no va a pasar con un rasgo fuerte narcisista o alguien que tenga un trastorno que es una mayor medida. ¿Ah? Usan frases como esta. Cuando tienes problemas con ellos, te dicen, es que tú eres bien celosa, pero ellos promovieron que tú fueras así de celosa. O sea, se hicieron varias cosas para que tú tuvieras em, ese escenario en tu cabeza. Movieron las piezas, pero te dicen, tú eres la celosa, tú eres la insegura. No, no, atiéndete, atiende tus inseguridades. Ve a terapia, que esto es muy bueno, pero lo dicen de un modo despectivo. O sea, tú tienes un problema y a él, créeme, no le interesa tu queja. Ahora, si tú te quejas de su comportamiento, te dicen, es que tú nada más te la vives quejándote, tú exageras, tú dramatizas, el problema lo tienes tú, fácil, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Utilizan mucho esa frase también de, sin mí, ¿tú qué harías, no? Una- ya tú, ni tu familia te quiere. Si tú le cuentas, no, hombre, discutí con mi hermana, no te quiere, no te quiere, nada más yo te quiero. Tú no tienes a nadie más que a mí, ¿no? Y ese es el proceso narcisista para generar esa dependencia. Te crean inseguridades mencionando cosas de ti, de tu personalidad, de tu físico, de tu pasado. Esas cosas no le agradan. Pues claro, no vamos a terminar de agradarle al 100% a nadie. Yo creo que ni a mi mamá le agrado yo al 100%, ¿verdad? Y quieren que estés siempre tratando de agradarles. Como no me cumples en esto, no cumples mis expectativas en esto, por lo menos inténtalo en esto otro, ¿no? Como físicamente, así como que no me encantas, pues de perdido consiénteme, ¿no? Atiéndeme como me merezco fácilmente. Entonces eso puede pasar. Quiere que sepas que hay mejores opciones que tú. Te lo hace como ver mucho. Y Eulalia Mix me decía todo eso. Lamentablemente, decía que así es. Eres exagerada, como te decía, dramática, no entiendes nada, no eres capaz de entender nada. O sea, ponen en duda tu capacidad intelectual también. Tu físico, tu conducta, tus sueños, tus miedos. O sea, de repente tienes tanta vulnerabilidad emocional que le cuentas tus miedos y de ahí se agarran. Lo ven como una manera de, por aquí le puedo hacer daño, bajarle su autoestima. Digamos que la autoestima la midiéramos del 1 al 100 y ellos viven como en el rango de los 20. Pues te quieren poner más abajo para sentirse superiores. No buscan crecer, buscan que tú no crezcas, que tú bajes de nivel. Básicamente todas esas frases, como decía Lalia, pues es como decirnos, tú eres el problema. Que cuando hay un problema de pareja, hay un problema de dos, ¿verdad?
o el que hace, el que permite, el que dijo, el que no dijo, que suponemos, que si no, y que nuestro ego no nos deja admitir de repente el error, pero no hay problema de uno. O sea, tenemos una situación, no que tú eres el problema. Ahora, déjame te digo nomás una cosa para ponerle cerecita a este tema. Las personas narcisistas no terminan de crear vínculos emocionales reales. Le huyen al compromiso de cierto modo. Y ahí te va por qué. Se comprometen contigo hasta de conocer a tu familia, de que tú conozcas a la suya, de involucrarse en tus cosas personales, profesionales, en tus proyectos. Te pueden incluso apoyar, te pueden ver cuando tú estás mal y te sientes triste, te pueden ver cuando estás feliz y acompañarte y sentirte bien cuando estás con él. Pero luego, como no terminan de cerrarse ese vínculo emocional, te dicen, tú y yo solo somos amigos. Y que ni se te ocurra cuestionar esa frase, tú y yo solo somos amigos. ¿Y qué pasa con esto? Luego al narcisista como que le dan ganas de mostrarte directa o indirectamente que puede salir con otras personas, porque tú y yo solo somos amigos. O sea, mis acciones, claro, dicen otra cosa, pero verbalmente te recuerdo que tú y yo solo somos amigos. ¿Qué es lo que quiere que sepas con esto? Que si a él tú no le das todo lo que él te pide o te exige, él se va a ir con otra. Y para esto, pues ya te trabajó todo su proceso narcisista, ¿no? O sea, yo estoy disponible para una mejor opción que tú. Así que aquí la responsabilidad de mejorar es tuya, de complacerme a mí es tuya. Y de esa manera logran una destrucción emocional de las personas con las que se relacionan. Y ahora, lo podemos entender, lo podemos ver de una manera compasiva, pero no te desvivas entendiendo. Ese es mi mensaje. Por eso el título de hoy es Conociendo al narcisista. ¿Ya te diste cuenta que vives, viviste o te has comportado tú con alguno de estos rasgos? Porque créeme, hay muchos narcisistas pues no diagnosticados porque no les interesa ir a su diagnóstico. Ellos no tienen un problema. ¿Me queda claro ahí? O sea, ya con ellos no es como que vengan a terapia, no es como que me busquen, Jorge, por favor, quiero saber si tengo el trastorno narcisista. O sea, sí, sí existe y sí pasa y sobre todo se da cuenta, por ejemplo, un profesional porque van por otro motivo, no para diagnosticar su trastorno, van por otro motivo que ya el trastorno les está afectando, pero no van a que se les diagnostique como tal. Entonces, ahí por la vida, N cantidad de narcisistas por ahí, con algunos rasgos, vamos nosotros también explotando algunos rasgos y pues nada, te quería decir que tengas cuidado con eso y que si este tema te interesó, me lo hagas saber porque vamos a ver más de ello. Vamos a ver qué consecuencias hay, cómo podemos nosotros sanar si ya lo vivimos, cómo puedo ir recuperando la autoestima que algún narcisista me destruyó, cómo puedo diferenciar, cómo puedo salir de ahí, porque luego uno lo ve bien fácil. Ay, amiga, pues ya nomás no le hables y ya. Pues tampoco se puede porque ya se creó una dependencia. ¿Cómo puedo sanar esa dependencia emocional? Entenderla primero y luego descifrar el camino de salida, ¿no? También. Entonces, no es tan sencillo, pero por un lado tenemos que empezar, ¿no? Va. Muchísimas gracias. No sé si así nada más rápido para que si alguien tiene algo que decir o algo que escribir, lo leo, pero sobre todo si tú estás viendo esto en grabación, mándame tu comentario. ¿No quieres comentarlo en el grupo? Búscame, estoy de administrador con dos números diferentes, mándame un mensaje, ¿verdad? Ahí viene mi foto y ya me platica. Dice Eulalia, dice, mi ex me decía que le sobraban varias chicas de 15 años y hasta este momento todavía me dice que yo regreso con él, pero empecé a hacer yo. Va, te pones en prioridad, es una de las cosas que puedes estar haciendo. El cómo, pues se va descubriendo con un seguimiento, terapia, desarrollo personal, etcétera, pero te aprendes a poner a prioridad, te me pones en prioridad, porque normalmente el narcisista va a evitar que tú hagas todo eso. Dice Eulalia, el que me escribe, bienvenido.
bienvenido tu mensajito. Entonces, y ahí vamos viendo cómo se va recuperando. Y hay de dos, si tú pasaste por una relación narcisista, yo lo he visto en mis pacientes, o desarrollas un alto sentido de la independencia, o desarrollas una muy alta dependencia emocional, o sea, te lo llevas al extremo. Entonces luego pasa que una relación sana crees que es nuevamente depender de otro y vas saliendo de una y de alguna manera, ese dolor emocional que no has satisfecho o esa herida emocional que no has sanado, te hace como caer en un patrón de buscar personalidades nuevamente así. Porque, ojo, el narcisista ofrece muchas cosas buenas, pero con un costo muy alto. Y estamos a veces dispuestos a pagarlo, depende de nuestra necesidad emocional no satisfecha en alguna etapa de mi vida y pues estoy dispuesto a cualquier cosa. Entonces, lo puedo aprender en un trabajo de introspección, ¿va? Mi nombre es Jorge Villegas, soy psicólogo, soy apasionado de entregarles material de salud mental, de salud emocional. Una vez al mes para este grupo gratuito nos reunimos con una presentación de este tipo, pero cada semana hay temas en vivo en la página y temas de debate en el grupo de WhatsApp, de un día a la vez. Esto es difícil, por eso lo puse así. Esto no es un camino corto, pero cuando tú empiezas en un camino de sanación, es mi mejor recomendación. El nombre de la página. Haz las cosas un día a la vez, nada más. No te preocupes que si mañana lo hago, que si en un año cómo voy a estar. Llévatelo despacio y haces grandes cambios. Por eso el nombre así. Dice Eulalia, yo quiero empezar. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que comentaron, a las personas que ya están en el grupo y que me van a escribir. Bienvenidos. ¿Va? Los dejo. Que tengan un bonito día y un cierre de mes patrio genial. Gracias a todas.